Hola a todos. Hi everyone. ¿Cómo están? Tanto tiempo sin vernos. It's been so long without seeing each other. Ya ni me acuerdo cómo se hace esto. I can't even remember how this is done. Así que bueno, les voy a pedir paciencia. So I will ask for patience to all of you. Bueno, bienvenidos a este encuentro, a este breve encuentro que vamos a realizar para celebrar el equinoccio. So welcome to all of you to this tiny gathering to celebrate the equinox. Bueno, primero y principal contarles que estoy mucho mejor, estoy bien, espero que se note que estoy mucho mejor, ya estoy más recuperado, pero tengo un mes de no hacer nada, un mes de supuestamente estar quieto, tranquilo, en casa, sin hacer mucho, así que bueno, sigo así. So first of all, as you see, I am doing well. I'm fine after all these things that happened. So I still need like a month of recovery. So I have to be quiet, not do many things. So I have like a month still going of being at home. So yeah. Bueno, como habrán visto, me tuvieron que operar de urgencias de apendicitis, que es una operación normal en muchos casos, ¿no? Pero a los 2 días de ya haber ido a mi casa, tuve una infección. Entonces tuve que volver al hospital otra vez y bueno, creíamos que me tenían que volver a abrir y bueno, toda una cosa así media fea. Tuve incluso un ataque de ansiedad que nunca lo había tenido en mi vida. Bueno, fue bastante difícil esos días. Y cuando le dije al médico, me tengo que ir en 2 días porque tengo un viaje en Estados Unidos con gente para celebrar el equinoccio en Sedona, me dijo, te dije que hagas vida normal. Normal es estar en casa y a lo sumo ir hasta algún lugar y volver, pero con eso me refería a normal. Bueno, entonces tuve que cancelar todo. So as you see, the difficulties that I had in these past weeks was because I had appendicitis, and it was an urgent operation, and after 2 days of this normal procedure, I had an infection, so I had to go back to the hospital for a few more days. So we were worried that they had to open me again and all that. So after all that, I said to the doctor, in 2 days I have a flight to the States because I have to celebrate with some people the equinox in Sedona. And he looked at me and said, I said, you can live a normal life. That's not normal. So a normal life would be like be in your home and maybe take a walk outside and then go back home like for a month. So that's why I had to cancel everything. Y debido a que tuve que cancelar ese viaje, es que estamos haciendo esta pequeña transmisión porque no quería dejar pasar el equinoccio con todos ustedes. So due to this cancellation that I had to do of this trip, due to that is that we are doing this transmission now. Because I didn't want to miss
the equinox with everybody. Lo bueno es que ya mañana me van a sacar los puntos, no sé cómo se dice esto, así que bueno, voy a estar mejor. Por ahora voy caminando todavía como un abuelito. I think that tomorrow I will get the points out. I don't know how to say in English. The doctor will take out the things that I have here. But by the moment, I will still walk like a grandpa. Bueno, entonces, me sabe mal que el primer año que quise hacer estos encuentros para solsticios y equinoccios, el primero ya lo haya tenido que cancelar. O sea, me molesta un poco, a mi mente estructurada le molesta un poco esto, pero bueno, por algo será. Pero quería aprovechar, ahora que podemos estar acá hablando de esta manera, quería aprovechar para contarles por qué a partir de ahora van a ser tan importantes para nosotros los encuentros en solsticios y equinoccios. So, for me, it's very frustrating that the first of our gatherings this year has to be this way, because I wanted for it to be like something around the world and doing some ceremonies and stuff, and it had to be this way with me kind of in bed. So I want to take benefit of this time in order to explain a little bit of why these gatherings are going to be done during these years from now on, and why solstice and equinoxes are so important in our path, and why are we doing these gatherings in these days. Bueno, para comenzar con esto, para tener en cuenta esto, vamos a recordar que nosotros nos basamos en la Tierra en 3 calendarios fundamentales. Hay 3 calendarios fundamentales que son los que vamos a utilizar también en las escuelas a partir de agosto. So, first of all, to explain that we have to remember that in this planet we kind of we will use 3 different calendars that we will start to work with them from this August in the schools. But I would like to explain these 3 calendars we're using. Estos 3 calendarios nos afectan a todos. These 3 calendars affect us all in the planet. El primer calendario más evidente, el primer calendario es el calendario lunar. El calendario lunar no estoy hablando del calendario maya, ¿sí? Estoy hablando del calendario de la luna. So the first of these obvious calendars is the moon calendar, and I am not talking about the Mayan calendar. I am talking about the moon calendar. El calendario lunar tiene 13 lunas, es decir, 13 meses de 28 días cada uno. Comienza con una luna nueva, es decir, cuando no se ve la luna, y termina con una luna llena, que es cuando se ve bien blanca la luna. So, the first calendar, the moon calendar, is the one that has 13 months, meaning 13 moons, 13 months, of 28 days each one of them. 28 days. So we have this calendar
related to the moon, beginning each one of the months with the new moon, which is the moment when you cannot see the moon, it's all black, and ending each one of the months with a full moon, which is the moment when you see the whole moon in white. El calendario lunar se basa en el alma, se basa en lo emocional, maneja el agua, ¿sí? Los periodos lunares, el periodo femenino, ¿sí? Entonces tiene que ver con la vida en la Tierra, está relacionado a los ciclos de la vida en la Tierra. So the moon calendar is related to the cycles of life on Earth. So is the calendar related to the feminine period, is related to life, is related to emotions, to the soul. So that's the connection with the calendar of the moon. Por eso mismo vamos a empezar a partir de agosto a tener en cuenta las lunas nuevas y las lunas llenas para saber cuándo empieza y termina un mes lunar. So that's why since the moment of August we will start working with new moons and full moons, so everyone can have the idea of when this calendar, how this calendar works, so we can all work in our emotions. Otro calendario, el calendario siriano. ¿Cuál es el calendario siriano? Es el calendario de cuando Sirio aparece en el horizonte, que es el que hemos estado utilizando durante todo el año del Yo Soy. So the other calendar is the Sirius calendar, the star. The calendar of the Syrian calendar is the one related to the moment when the star of Sirius appears in the horizon, and is the one that we have been using along the Yo Soy path. ¿Cuál es el problema con el calendario siriano? Que no hay un día en que comience el año, porque la Tierra es esférica. Entonces es imposible decir cuándo va a empezar el año, porque no hay un lugar específico donde la estrella se vea antes. Siempre se va a ver o en el sur o en el norte del planeta, siempre se va a ver la estrella. Entonces no se puede decir cuándo empieza el año. So the difficult part of the Syrian calendar is that there is no way to tell when it starts, because when this year begins, because the planet is rounded. So when you see the star in the south, you don't see it in the north, but you will always see the star somewhere. So it's not like a moment, a specific moment when the star appears in the entire planet. Is impossible to tell which part. Por lo tanto, todas las culturas tienen que decidir cuándo empieza el año en función de en qué lugar se encuentran. So usually the people had to choose when the year begins according to the latitude, the location where they live. Por lo tanto, a lo largo de la historia, la aparición de la estrella Sirio han marcado calendarios en función de dónde aparece la estrella en ciertas latitudes, ¿sí? Entre los trópicos de Capricornio y de Cáncer, que es más o menos por acá. So, because it's so difficult to tell when the year is going to begin, so the people in the civilizations in the past had to choose specific moments of when that year will begin according to when the star is appearing in the horizon. So that star appears mostly and moves from south to north in between Cancer and Capricorn tropics, in between the tropics, okay, around this area. Por lo tanto, cuando la Tierra va bailando de esta manera,
alrededor del Sol, si la estrella está acá, a veces la estrella se va a ver en el norte, a veces en el sur, a veces en el norte, a veces en el sur. So, if the star is here, so as the planet goes dancing around the sun, sometimes you will see the star in the north, sometimes in the south, sometimes in the north, sometimes in the south. Y según donde estén las civilizaciones, van a ir diciendo, ahí apareció Sirio, entonces significa que empieza el año a partir de ese momento. So as the star is moving, as the planet is moving and the civilizations start to see the star of Sirius, they will say, oh, this is the moment when the year begins, because it came back to us. The star came back to us. Bueno, entonces, como nosotros veníamos siguiendo la línea 33 norte, es decir, paralelo 33 norte, ¿sí? Como venimos siguiendo esta línea 33 del planeta, porque es donde se dieron las civilizaciones, la civilización atlante y todas sus hijas, las otras civilizaciones como Egipto, en la India, Mesopotamia, aquí en Centroamérica, como la línea 33, en la línea 33 es donde se dieron todas las civilizaciones más conectadas a la red. Entonces nos basamos en el momento en que la estrella Sirio aparece en la latitud 33. So because we have been following the Atlantean civilizations and the Atlantean ways of seeing, all the civilizations from the Atlantic Ocean has been around the 33 latitude north. So that's why along the 33 latitude north, all the civilizations from Atlantis in North America, in Africa, Mediterranean, Middle East, India, China, all these civilizations that came from the Atlantean point of view, the Atlantean civilization, used the 33 latitude as a way to say this is the new year, this is the new beginning. So that's why we are taking the moment of beginning of the year when the star Sirius appears in the 33 north latitude. Esto nos da Egipto, ¿sí? En el norte de Egipto, donde están las pirámides. Y eso es la primera semana de agosto. So the first week of August is when the star appears around the pyramids of Egypt. So that's why we take that moment. Pero cada uno puede elegir cuándo. Por ejemplo, si alguien vive en Noruega, seguramente va a ser hacia el 28 de agosto que empieza el año. Si alguien vive en México, seguramente va a ser alrededor del 24-25 de julio que empieza el año, ¿sí? Entonces depende de dónde aparece la estrella, en qué latitud aparece la estrella, para decir cuándo empieza el año. Por ejemplo, para los que estamos en Argentina, eso sería fines de mayo, primera semana de junio, o sea... So it's very difficult to know exactly when the year is going to begin according to the Syrian calendar, because it depends on the latitude. Okay, so that's why we are taking just the 33rd. Because, for example, if you live in Norway, the new year according to the Syrian calendar will start like late August, like the 28th, the 25th of August. But if you live in the south of Mexico, that means that the beginning of the year will be for you around 25 of July. But if you live in Argentina, like I'm living here, in some parts of Argentina, that would mean it's in late May, for example. So
it depends on where do you live that you will start that year. Por eso es muy difícil decir cuándo empieza un año realmente. So that's why it's very difficult to say when a year is beginning exactly. ¿Sí? Siguiendo entonces la estrella Sirio, que es la más cercana a nuestro Sol, buscamos la latitud que es Egipto, ¿sí? Para decir, bueno, aquí comenzó la red y como nosotros estamos trabajando con la red planetaria, vamos a elegir el lugar donde se empezó a tejer la red. Básicamente es por eso, ¿sí? Nada más que por eso que hemos elegido ese punto de Egipto como inicio de nuestro año y por lo tanto es la primera semana de agosto. So basically, because it's so difficult to choose a place, a spot, according to the closest star of our sun, which is Sirius, to begin the year, to start like everyone did in the past. Now we are a global civilization, so it's very difficult. So we picked a place. Which place? The one that started with the network, creating the network of consciousness. And that's north of Egypt. So because it's in the north of Egypt, the pyramids of Egypt, the one that started to weave the network around the planet, and we are working with the network of consciousness, so we choose that spot. That's the only reason why. That's why we will begin our year according to Sirius every year the first week of August. Bien, ese es el calendario siriano. Y por último tenemos un calendario muy fácil que es el calendario solar, el calendario del Sol. And the last one, we have the solar calendar. The solar calendar is the easiest one because it only has 4 stages. ¿Cuál es el calendario solar? Es el que marca 4 momentos desde el punto de vista de la Tierra, 4 momentos, 4 días específicos que marcan el cambio de las estaciones. So the solar one is the easiest one because it only shapes 4 days in the entire year, and these 4 days are the ones that change the seasons from the perspective of the Earth towards the Sun. And those 4 days changes the seasons. So mark across in the year. Esos 4 días se llaman solsticios y equinoccios. Those 4 days are called solstices and equinoxes. Este es el calendario solar. This is the solar calendar. ¿Por qué los solsticios y equinoccios es solar? Porque equinoccio y solsticio son palabras que hacen referencia a la posición del Sol. Why equinoxes and solstices are the solar calendar? Because the words equinox and solstice are words that are related to the position of the Sun. ¿Qué es un solsticio? Solsticio es el momento en que el Sol se detiene. Sol star. El Sol se detuvo. Es decir, es el momento en que el Sol deja de avanzar en el horizonte cuando sale cada día, se detiene durante 3 días, sale del mismo lugar y empieza a retroceder de nuevo. Esos 3 días se llaman solsticio. El momento en que se detiene es el solsticio. El momento en que el Sol se detuvo. Moviéndose hacia el norte o hacia el sur. So, what is a solstice? A solstice, the word means the sun is still. That's what solstice means. And it represents 2 days in the year when the sun, which is moving in the horizon, every day it rises in a different spot. So in that movement, there is a moment in the year that the sun stops and is still rising up in the same place and then starts to go backwards again. Okay? Every day, another grade.
So this day in which the sun is still is what we call solstice. Okay, and we have two in the year, one going to the north and one going to the south. Tenemos dos solsticios en el año, uno que va para el norte, otro que va para el sur. ¿Sí? Se va moviendo el sol en el horizonte y se detiene en el norte, un solsticio, y después se sigue moviendo durante todo el año y tenemos un segundo solsticio hacia el sur. So we have two solstices. One, the sun is moving every day, coming up of the horizon in a different position, and suddenly in the north stops for a day and starts to go back to the south, and then stops again and again. So we have two moments of the year when the sun is still. Okay? Bueno. Y por el otro lado tenemos equinoccios. Equi, ¿sí? Equitativo, ¿sí? Significa que está igual, ¿sí? Equinoccio es igual, significa eso. Y significa que la Tierra está, son dos momentos del año en que la parte norte del mundo y la parte sur del mundo están exactamente a la misma distancia del Sol. So, equinox, the other two, are the one that means equitative, which means equal. Okay, equinox means equal. And what's the name of that? Why comes that name? It means that we have two moments in the year when the North Pole and the South Pole are at the same distance of the sun, exactly in the same position towards the sun. So equal, equinox. Bien, esas dos posiciones entonces, solsticios y equinoccios, están relacionados a la danza que hace la Tierra alrededor del Sol. Cuando la Tierra va alrededor del Sol, la Tierra va haciendo este movimiento, se va sacudiendo de esta manera. So, these two movements, solstice and equinox, are moments in which the Earth around the Sun, moving around the Sun, is moving like this. It's like dancing. ¿Ok? Bien, entonces, cuando la Tierra danza para allá, fíjense la línea esta, el ecuador. Cuando la Tierra hace esto y se detiene, se llama solsticio. ¿Sí? Después la Tierra se mueve para atrás, quedan los dos polos iguales, se llama equinoccio. Se mueve así, se detiene, solsticio. Otra vez se mueve para allá, equinoccio. Otra vez para allá, solsticio. Solsticio, equinoccio, solsticio. Solsticio, equinoccio, solsticio. ¿Sí? Y eso 4 veces al año. So, basically, as the Earth is dancing and moving like this around the Sun, we have here the equator, North Pole, South Pole. So, when the Earth moves like this and then stops, you see the brightness of the Sun? When it does like this and stops is solstice. Then moves backwards like this, and we have equinox because we have the two poles at the same distance, and then it moves like this towards the sun, and we have another solstice, and then moves like this again, equinox, and another solstice. So this happens 4 times in the year. Bien. Entonces, solsticios y equinoccios, no existe un solsticio de primavera y un solsticio de invierno. No existe equinoccio de primavera, solsticio de invierno, equinoccio de otoño. No existe eso. Existen solsticios y equinoccios. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que hoy, equinoccio, empieza el otoño en el sur, empieza la primavera en el norte. ¿Sí? Entonces solo se llama equinoccio, ¿sí? No se llama equinoccio de primavera, se llama equinoccio. So,
there's no such a thing like spring equinox or winter solstice. It doesn't exist that. It just exists equinox or solstice. Why? Because today, which is equinox, now here in Argentina, in the south of the world, is the equinox towards autumn. But in the north, today is the equinox towards spring. So it's the opposite, but both of them are equinox. So today is equinox. It's not equinox of one thing or the other. Okay? Bien. ¿Qué sucede con el año, con este año, con el año solar? El año solar nos dio los 12 meses. ¿Por qué? Porque tenemos 4 momentos y en el medio de esos 4 momentos hay 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. So, the solar calendar with these 4 moments, is the one that gave the 12 months that we have in our current calendar. Because in between these 4 moments, we have 3 months, 3 months, 3 months, and 3 months. 3 por 4, 12. Entonces tenemos 12 meses. So, 3 times 4, 12 months. Por eso tenemos 12 meses. ¿Y por qué celebramos el año nuevo en diciembre? Por el solsticio. ¿Sí? El solsticio de diciembre, que es el 22 de diciembre. Las personas en ese momento celebraban el solsticio. So why do we have this calendar, the Gregorian calendar today? Because we have this solar calendar, which was the celebration of the solstice in December. The December solstice, the 22nd of December, that solstice is the one that we celebrated and gave us the new year. ¿Por qué? Porque ese día, 21-22 de diciembre, se celebraban los 3 días de solsticio hasta el 25 de diciembre, que se llamaba nacimiento del sol, algo que llamamos hoy Navidad, natividad. ¿Sí? Se celebraba que el sol volvía otra vez a moverse. So, these days of solstice, the people celebrated the solstice in the 21st, 22nd, and then 3 days more, which were the days that the sun was still in the same place, and the 25th, they started to celebrate that the sun started to move again. So that's what we call the nativity of the sun, something that we call today nativity or Christmas. Okay, so that's the day. Y luego se seguían celebrando, desde el día del solsticio, se celebraban 11 días de fiesta, que es lo que daba Año Nuevo, ¿sí? O sea que, ¿por qué tenemos el Año Nuevo entre diciembre y enero? Por el solsticio de diciembre, ¿sí? Por eso nuestro calendario gregoriano está basado básicamente en el solsticio. So, why do we have the new year in December, January? Because the ancient people used to celebrate 11-12 days after the solstice, and that gives you the end of December, the beginning of January. So that's why we celebrate that year according to the solstice of December. That's why we have this calendar, the Gregorian calendar. Después, bueno, un montón de caos que no tienen ningún sentido, que fue culpa de monjes y emperadores romanos que hicieron un desastre con el calendario. Pero estos son los momentos claves. So, after that, the mess that is this calendar is due to some priests and some Roman Caesars that have created a mess, which is chaotic, but actually this is the basic information that we have according to the year. Bien. ¿Y por qué este día es tan importante? ¿Por qué el de marzo es tan importante? Porque en el equinoccio
de hoy, este equinoccio, termina el año astrológico y comienza el año astrológico. Es decir que ahora, en este momento, está comenzando el año astrológico con Aries. So why is today so important? Because today, in this precise moment right now, it's ending an astrological year and beginning a new astrological cycle. Right now has begun Aries, and in this precise minute we have left Pisces. Por lo tanto, hoy empieza nuestro signo de Aries, empieza el año con la fuerza, la chispa divina del yo soy, comienza hoy, ahora, en estos minutos. So in these precise minutes, the spark of the spirit of the I am, Aries, is starting right now. Okay, so boom, it starts in this precise moment, in these minutes. So a new cycle is beginning, is starting. Debido a esto, entonces, es que nosotros todos los años vamos a celebrar, vamos a recordar estos 4 momentos al año. Es decir, solsticios y equinoccios, por un lado, lunas llenas y lunas nuevas, y los días fuera del tiempo en agosto, julio-agosto, para empezar el año siriano. So this is why along all these next years we will celebrate together, reunite in different places of the planet, the 4 solstices and equinoxes, every new moon and every full moon, and the 5 days out of time every July, every end of July, beginning of August, to start with the year of with the Syrian year. Así que bueno, hoy comenzamos con esta energía y quería que todos juntos podamos sumarnos a esa fuerza de dejar atrás todo este ciclo antiguo que hemos comenzado en este pasado año y que hoy le empecemos a dar forma a eso que queremos ser en este nuevo ciclo. So the idea now is for us to be together to celebrate all the things that we have left, that we are trying to transform from the past of this last cycle, and renew ourselves in this new cycle, in this transformation that we are living since this precise moment. Bien. Entonces, para recordarles que, como decía antes, como el planeta es redondo, tampoco existe un momento específico de inicio del año astrológico. Esto todo, el por qué hoy es el inicio del año astrológico, está relacionado básicamente a cómo los humanos veíamos el cielo y las cosas que nos pasaban en la tierra cuando veíamos el cielo. Recuerden esto porque es muy importante. No tiene que ver con lo que está pasando en el cielo, tiene que ver con cómo yo en la tierra vivo lo que pasa en el cielo. So remember, also, the beginning of the year today, astrologically talking, is not because something happens in the skies. It's basically because what our ancestors were living in this moment while the stars were moving in the horizon. So it's according to our perspective. La astrología proviene concretamente, como la conocemos hoy, del hemisferio norte. Y como proviene del hemisferio norte, tiene que ver con qué pasaba en el hemisferio norte en marzo, a fines de marzo. So one of the things that we have to take in account is that our perspective of astrology comes from
the northern hemisphere. So why March is so important to begin a new cycle is according to what was happening in the northern hemisphere in that moment. ¿Qué es lo que pasa hoy en el hemisferio norte? Comienza la primavera. So what was happening in the north hemisphere, what is happening now in the northern hemisphere today, is the beginning of spring. Y como es el inicio de la primavera, ¿qué significa? Que todos los brotecitos que estaban escondidos empiezan a crecer y a florecer. So, what happens in the northern hemisphere today is that all the little plants were hiding, waiting to blossom, to bloom, and they start to bloom now. They start to bloom since today. ¿Esto qué significa? Que este día, este equinoccio, marca el inicio de florecer, de sacar lo que está dentro hacia afuera, de empezar a renovarse, a crecer, a florecer. So, basically, this means that in the northern hemisphere, today, during the equinox, we start to bloom. So, to begin, the spring starts to show that what was inside starts to be outside. Por lo tanto, salimos de ese sueño de Piscis que estaba dentro, soñando dentro de la planta, para empezar a florecer y sacar el potencial, la primer chispa divina, la primer flor, el primer tallo hacia afuera. So, what it means today is that we get out from this deep dream of Pisces that were inside, and it starts to bloom to the outside, the first leaves, the first flowers that starts to bloom towards the outside. That's why it's the beginning. Y por esto es que desde la astrología del hemisferio norte se toma que hoy comienza el año nuevo astrológico. And that's why from the northern hemisphere point of view is that today we begin a new year. Astrological new year. ¿Y con qué empieza? Con el yo soy. And it begins with the I am. Con el concepto del yo soy, que es Aries. And it begins with Aries, which is the concept of I am. Bueno, dicho esto, que espero que haya enmarcado la información. So once said all this, which I expect it has framed the idea of information, vamos a interiorizarla, a pasarla por nuestro ser. Let's go to interiorize this and to let it flow through our being. Estamos justamente en estos 10 minutos que están pasando, ya estamos entrando en este nuevo año ariano, que comienza con Aries. So in these 10 minutes that we are sharing this, we are beginning this new year in Aries. Y lo voy a sumar a Guille. I'm going to join Guille. Hola Guille. Hola, Hola, Mati. Mati. Hola a todos. Hola a todos. Hi, Hi everyone. A ver si se me escucha. ¿Nos escucha los dos? Sí, se te escucha. ¿Sí? Everyone can hear. Bueno, para los que me siguen desde hace años, lo siento mucho, pero voy a repetir todo el tiempo qué es un solsticio, qué es un equinoccio, por qué la luna, por qué el calendario. Información básica que se tiene que constantemente sostener. So I'm so sorry for the people that follows me since the very beginning, but I'm sorry, I will repeat myself all the time explaining what is a solstice, what is an equinox, why the Syrian calendar, why the moon, etc.
Así que bueno, it's important to remind ourselves these topics. Bueno. Los invito entonces a buscar una posición cómoda. I invite you all to find a comfortable position. Tomamos conciencia del lugar donde nos encontramos. We become aware of the place where we find ourselves. Suavemente, cuando encuentro un punto de comodidad, comienzo a cerrar los ojos. Softly, as I find a comfort position, I start to close my eyes. Y me concentro en mi respiración. Inspiro, sostengo, exhalo. And I concentrate in my own breathing. Breathe in, hold, breathe out. Inspiro todo el tiempo que pueda, lentamente. Sostengo por la misma cantidad de tiempo mi respiración dentro y exhalo lentamente la misma cantidad de tiempo que me tomó respirar. Inspirar. I take a deep breath, inhaling. As long as you can. And hold the breath as long as you can. And when you're ready, you exhale as long as you can. The same amount of time that it took for you to inhale. Tomo conciencia del aire ingresando a mis pulmones, a mi sangre, a mi corazón. I become aware of the air coming in my lungs, my heart, my blood. Tomo conciencia del oxígeno nutriendo cada célula de mi cuerpo. I become aware of oxygen nourishing every cell of my body. Y tomo conciencia de que he llegado hasta aquí, habiendo recorrido un largo camino, un largo ciclo alrededor del Sol. Hoy es un cumpleaños para toda la humanidad. Hemos dado una vuelta más alrededor del Sol, todos juntos.
I become aware that today I have walked a long path around the sun. Today is like a huge birthday that we all celebrate as humanity for having accomplished another turn around the sun. Tomo conciencia de este camino. I become aware of this path. Un camino que comenzó en el mes de marzo de 2022. ...22 días después de la gran activación de Egipto. I become aware of this long path that we have taken together. A year ago, in March 2022, 22 days after our great activation in Egypt. Un mes más tarde de aquel viaje, de aquel camino, de aquella misión, comenzamos un ciclo que termina hoy. A month after we finished that path, that mission, that trip that we all accomplished. A path started that ends today. Nuestro camino en Egipto fue el camino del yo soy. Our path in Egypt was the path of the I am. Y durante el mes de Piscis decidimos vivir el sueño de aquello que creamos. And along the month of Pisces, we decided to live the dream that we all created. Y exactamente 12 meses atrás, todos juntos nos propusimos ser un nuevo yo soy. And exactly 12 months ago, we all together decided to begin as a new self, to start as a new I am. Me pregunto a mí mismo, aquel pasado 21 de marzo, ¿en quién me convertí? ¿Fui un nuevo yo soy? I ask myself now, what happened that 21st of March last year? Have I accomplished to start a new life as a new I am? Me observo 12 meses atrás y me pregunto, ¿yo soy? I observed myself 12 months ago and I ask myself today, am I? ¿Yo soy realmente en quien me quería convertir? Am I truly
the person I wanted to become? Avanzo un mes y me pregunto, ¿yo tengo lo que buscaba tener? I walk a step forward, a new month, and I ask myself, do I have what I aimed to have? Doy un paso más y me pregunto, ¿he comunicado lo que quería decir? I give another step and I question myself, have I communicated what I wanted to say? Doy otro paso en este círculo del sol y me pregunto, ¿me permití sentir lo que quería sentir? I give another step around the sun and I question myself, have I allowed myself to feel what I wanted to feel? Inspiro y avanzo y me pregunto, ¿he podido con todo lo que dije que podía? I take a deep breath and move forward another step, asking myself, I was able to do what I say I can do. Avanzo otro paso y me pregunto, ¿he ordenado mi vida como quería ordenarla? I give another step and I ask myself, have I ordered my life as I wanted to order it? Have I set order in my life? Inspiro y doy un paso hacia adelante, preguntándome, ¿he logrado el equilibrio que tanto buscaba? I give another step forward and I ask myself, have I found the balance that I was looking for? Take a deep breath. Inspiro y camino. Y me pregunto, ¿he logrado trascender mis deseos para encontrarme con mi propia magia? I give another step and I ask myself, have I transcended my desires to
to be able to live my magic. Inspiro y me pregunto, ¿fui capaz de ver lo que me propuse ver? I take a deep breath, another step forward, and I ask myself, was I able to see what I wanted to see? Camino hacia adelante en el ciclo del sol y me pregunto, ¿fui capaz de descubrir las herramientas que se esconden dentro de mí? ¿Pude hacer uso de ellas? I move forward in the circle of the sun and I ask myself, was I able to make use of the tools that are hidden within me? Inspira, breathe. Avanzo y me pregunto, ¿sé o no sé quién soy? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que hoy sé de mí? I move forward in the circle and I ask myself, what do I know about myself today? Have I accomplished to learn, to know everything that I was looking for? Inspiro profundo, take a deep breath. Y me pregunto, ¿en qué creo? ¿He logrado trascender mis creencias? As I breathe, I ask myself, what do I believe? Was I able to transcend my beliefs? ¿Cuáles fueron mis sueños? ¿Pude cumplir mis sueños? What were my dreams? Have I accomplished my dreams? Inspiro, breathe. Estás aquí y ahora. You are here and now. Un nuevo año comienza. A new year begins. Y pongo hoy mi intención de seguir en la búsqueda de cada uno de mis aspectos en este camino alrededor del sol. I observe myself here and now, beginning a new cycle, and I set the intention along this path that I will keep the research of all the aspects of myself.
in another turn around the sun. Pongo la intención en cada uno de los pasos en este nuevo ciclo solar. I set all my intentions for each one of the steps in this new cycle of the sun. Inspiro profundo. I take a deep breath. Y afirmo, and I state, yo soy, I am, yo tengo, I have, yo comunico, I say, yo siento, I feel, yo puedo, I can, yo analizo, I analyze, yo equilibro, I balance, yo deseo, I wish, yo veo, I see, yo uso, I use, yo sé, I know, yo creo, I believe. Inspiro, breathe. Pongo la intención de superarme a mí mismo en este nuevo ciclo alrededor del sol, de florecer como un nuevo ser. I set the intention of transcend myself in this new cycle around the sun. I set the intention to bloom as a new self. Aquí y ahora, hoy soy equilibrio, hoy soy equinoccio. Here and now. I am equilibrium. I am equinox. Inspiro profundo, take a deep breath y suavemente comenzamos a mover el cuerpo, a estirarlo, a bostezar. Take a deep breath and slowly start to move your body, to stretch, to yawn,
Y lentamente abrimos los ojos. And slowly we open our eyes. Ponemos así la intención hoy en este equinoccio de integrar todo lo que quisimos convertirnos en este año 2022 para poner nuestras fuerzas, nuestro ser y manifestarlo a partir de ahora. So we consciously take all the questions of this 2022, of all the things that we wanted to become, and we set intentions for these next times to come, so we could put our strength into become that intention. Gracias a todos por haberse sumado a esta explicación y alineación que da inicio a nuestros caminos a través de estos calendarios. Thank you everybody to have joined us in this tiny celebration alignment to start with this new period in which we will balance ourselves through these calendars. Ponemos la intención de comenzar a encontrar el equilibrio a través del tiempo y el espacio, a través de los calendarios entre el sol, la luna y las estrellas. We set our intention that through time and space, through the calendars, we gain back the balance within ourselves through the calendars of the sun, the moon, and the stars. Gracias a todos por estar ahí. Thank you everybody for being there. Gracias, Guille. Y Gracias. nos vemos. Thank you. Gracias. Y nos vamos a ir viendo antes, claramente, pero nos encontramos en el solsticio de junio. Of course, we will see each other before, but I hope to see you all together again in the solstice of June. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Adiós.